ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU le pide a Venezuela que acepte ayuda humanitaria. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó este jueves una resolución histórica sobre Venezuela en la que pide al gobierno del presidente Nicolás Maduro aceptar la ayuda humanitaria para solucionar los problemas de escasez de alimentos y medicinas. Es la primera vez en su historia en la que el Consejo adopta una resolución sobre Venezuela, precisó a la AFP un portavoz del órgano de la ONU con sede en Ginebra, Rolando Gómez. El texto, propuesto por varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Perú, Chile y Colombia, y también Canadá, fue adoptado por 23 votos de los 47 estados representados en el Consejo. 17 países se abstuvieron y 7 votaron en contra, entre ellos China, Cuba y la propia Venezuela. La resolución pide a Caracas que acepte ayuda humanitaria con el fin de remediar la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos que han provocado un aumento de la malnutrición, en particular en los niños, y la aparición de enfermedades que habían sido erradicadas o controladas anteriormente en Sudamérica. El Consejo se declaró profundamente preocupado por las graves violaciones de los derechos humanos que se producen en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria, tal como reveló un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU publicado en junio de 2018. El órgano de la ONU en Ginebra exhorta al gobierno venezolano a cooperar con el Alto Comisionado, dirigido desde septiembre por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, a quien le pide que presente un informe completo sobre la situación de Venezuela en la 41 sesión del Consejo que tendrá lugar en junio de 2019. El 11 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, asistió a la apertura de la sesión actual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y saludó la llegada de Bachelet a la cabeza del Alto Comisionado. Aseguró que ella podía dar por contado la completa cooperación del país. Mientras tanto, Michelle Bachelet pide a Maduro dejar entrar a Venezuela a los investigadores de derechos humanos de la ONU. La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, solicitó este jueves al gobierno de Nicolás Maduro dejar entrar al país a los investigadores de derechos humanos de la ONU tras ser aprobada una resolución sobre la crisis de Venezuela por el Consejo de Derechos Humanos de la institución. Nosotros hemos hablado con el ministro de Relaciones Exteriores en Ginebra al inicio de las sesiones del Consejo, pidiéndole acceso y explicándole que, de todas maneras, la oficina tiene como mandato hacer el monitoreo y el reporte antes, incluso con o sin resolución. Y por lo tanto, si no podemos entrar, lo hacemos desde un país de afuera, dijo la expresidenta chilena mediante un video compartido por la cuenta en Twitter @noticiasONU. Asimismo, detalló que si el gobierno bolivariano accede a dejar pasar a los investigadores, está la posibilidad de también recibir la versión oficial sobre las situaciones que se analizan y se reportan. De todas maneras, ahora con el mandato de la resolución, vamos a continuar haciendo nuestro trabajo y lo hacemos como se espera de nosotros, de manera imparcial, de manera no selectiva, sin sesgo y lo más neutral posible. La mañana de este jueves 27 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la primera resolución de la historia sobre Venezuela, en la que insta al gobierno de este país a aceptar ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos y medicinas que afecta a la población. Y mientras tanto, Nicolás Maduro desde Nueva York afirma que Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, siempre es bienvenida en Venezuela. En un encuentro ante los medios de comunicación tras su reunión con Antonio Guterres, el presidente Nicolás Maduro aseguró que Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puede visitar Venezuela cuando quiera. Claro, cuando quiera. Que la expresidenta Bachelet, la alta comisionada, coordine con la Cancillería, afirmó Maduro al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Bachelet y sus investigadores ingresen al país para evaluar las circunstancias en materia de derechos humanos. Cuando quiera ir a Venezuela siempre es bienvenida, reiteró el Ejecutivo, un cambio de posición muy sorprendente si se toma en cuenta de que el gobierno venezolano, el de Nicolás Maduro ahora y antes el de Hugo Chávez, llevan más de 15 años prohibiendo a la oficina del Alto Comisionado de la ONU hacer un informe sobre derechos
derechos humanos desde Venezuela. Es la misma situación que se repite, por ejemplo, con la visita que ha solicitado durante más de 15 años la Organización Internacional del Trabajo, que como saben ustedes es también un organismo dependiente de la ONU y al cual el gobierno venezolano le ha negado sistemáticamente el acceso. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, son las 6:35 minutos. Esto es Titulares de la Mañana. RCR 750M es la emisora y trabajaremos para ustedes. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Marilia García y Jessica Segrat en la producción, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Mientras Maduro dice que Michelle Bachelet es bienvenida cuando ella quiera en Venezuela, el gobierno a través de un comunicado rechazó la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La iniciativa aprobada por el gobierno pide al gobierno recibir ayuda humanitaria. El embajador venezolano ante las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, condenó ayer la resolución aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de esta instancia multilateral y afirmó que es el comienzo de una escalada intervencionista para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto quiere decir solo dos cosas: o Nicolás Maduro fue agarrado fuera de base en la consulta que le hicieron los periodistas en Nueva York, o sencillamente Jorge Valero no había recibido la nueva línea, pero las dos cosas son incompatibles. A su juicio, la resolución sobre Venezuela que pide a la administración del presidente Maduro aceptar la ayuda humanitaria para solucionar los problemas de escasez de alimentos y medicamentos es una vía para establecer un mecanismo de tutela foráneo sobre nuestro país. Rechazamos en los términos más enérgicos el proyecto de resolución. Nunca se había promovido una iniciativa tan hostil contra mi país, la cual vulnera principios del derecho internacional como el respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los estados. Igualmente vulnera los principios pilares de multilateralismo como lo son el diálogo y la cooperación, agregó Valero. Asimismo, cuestionó la iniciativa que, queremos decirlo claramente, es impulsada por países maniatados por Estados Unidos e Israel. Dicho proyecto manipula políticamente el tema de los derechos humanos. Este señor da pena, de verdad, da vergüenza el señor Valero este. Venezuela siempre ha condenado la práctica de imponer resoluciones contra países que no cuentan con el consentimiento del Estado concernido. Tenemos un pueblo que sufre por las medidas coercitivas unilaterales impuestas desde el exterior y que es amenazado por una intervención foránea que pretende establecer mecanismos de tutelaje contra un país soberano. Mientras tanto, la diputada Adriana Pichardo de la oposición señala que Maduro no está en condiciones de rechazar la ayuda humanitaria de la ONU. La diputada de la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular Adriana Pichardo, momento por favor, se pronunció sobre la resolución emitida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, afirmando que Nicolás Maduro no está en condiciones de rechazar la ayuda humanitaria de la ONU porque a su juicio entraría en incumplimiento de un mandato de la comisión a la cual pertenece Venezuela como país miembro de la organización, lo que pudiera generar medidas mayores. Asimismo, resaltó que las 17 abstenciones no son de países que quisieron votar en contra de la ayuda humanitaria, sino de gobiernos pequeños o con poco reconocimiento democrático a nivel internacional que decidieron abstenerse por miedo a perder los beneficios o ayudas del gobierno de Maduro debido a que mantienen relaciones políticas o económicas con Venezuela. Debo señalar que el expediente que dio paso a la resolución que se emite desde la ONU es el resultado del trabajo de muchas ONG venezolanas y de la Asamblea Nacional, porque durante estos 2 años y medio hemos levantado un amplio expediente en materia de derechos humanos, tanto desde la Comisión de Política Interior como desde la de Política Exterior, la cual llevamos a las instancias internacionales y hoy constituye la prueba y testimonio vivo de la crisis. Mientras tanto, Maduro y Díaz-Canel, Maduro el tolerante, el que le da acceso a Michelle Bachelet cuando ella quiera, se reunieron ayer en la iglesia de Nueva York y echaron a los medios, esto lo dice Noticiero Digital, de El Nuevo Herald. El presidente Nicolás Maduro se reunió este miércoles con su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel en la iglesia Riverside de Nueva York para dirigirse a simpatizantes, pero negaron el acceso a los medios acreditados de Estados Unidos y de Europa. Este es un encuentro de solidaridad y por lo tanto aquí no hace falta hablar ni de nombres ni de cargos, aquí todos somos hermanos y hermanas, amigos y amigas, aseveró el primer mandatario cubano en un video según el diario El Nuevo Herald. Díaz-Canel aprovechó para mostrar su respaldo al gobierno de Maduro. Hasta la victoria siempre. Thank you very much, concluyó
Díaz-Canel. Y el presidente Maduro sostuvo un encuentro con el secretario general de la ONU. Me imagino que habrán hablado del cocotazo que le dio la Cancillería portuguesa en estos días y que lo hizo liberar a los gerentes de supermercados detenidos. Ojalá Guterres le haya puesto los puntos sobre las IES sobre ese tema. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo el jueves una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que se debatieron las acciones solicitadas por el jefe de Estado durante su participación en la 73ª Asamblea General del Organismo Internacional. La verdad abre puertas, abre entendimientos. Venezuela es el centro de una campaña mundial brutal de guerra económica, diplomática todos los días, presiones políticas de amenazas. Nosotros estamos haciendo nuestra campaña de paz por Venezuela, expresó el jefe de Estado en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión tras su salida de la reunión en la que también participó el ministro para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Llama mucho la atención que Guterres ni la oficina del secretario general de la ONU hayan emitido un comunicado sobre la reunión, que la única versión que tengamos de la reunión sea la del gobierno venezolano. Y Codevida afirma que resolución de la ONU visibiliza la emergencia humanitaria. El presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Codevida, Francisco Valencia, afirmó que la resolución que aprobó este jueves el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela visibiliza ante el mundo la emergencia humanitaria que se vive en el país. Esto es un trabajo que hay que reconocer a las ONG que trabajan en el tema de derechos humanos, que han venido documentando la violación masiva de derechos humanos en Venezuela. Cualquier gobierno ante un pronunciamiento tan contundente, relevante, debe actuar, debe permitir por un lado la cooperación internacional ante cualquier situación, dijo Valencia. Y el TCJ ordena a la Fiscalía, esto ya es otra información, pero tenemos un bloquecito aquí de noticias relacionadas con la justicia. El TCJ ordena a la Fiscalía localizar a presunto terrorista de la ETA, Asier Guridi Saloña. Esto también tiene repercusiones internacionales. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Fiscalía de la Nación que gire las instrucciones para localizar al ciudadano español Asier Guridi Saloña, cuya extradición ha sido solicitada por España por presuntamente estar implicado en terrorismo, de acuerdo con un comunicado emitido este jueves. En el texto, el TCJ señala que la justicia española acusa a Guridi Saloña de la comisión de los delitos de pertenencia a organización terrorista, estragos terroristas, daños terroristas y tenencias de artefactos con finalidad terrorista. Quién sabe qué busca el gobierno venezolano en este momento para solicitar la extradición, para buscar a este señor cuya extradición es solicitada por España, porque la realidad de las cosas es que aquí los etarras, no de ahora, de toda la vida, han hecho vida tranquilos. Es como parte de un acuerdo entre los gobiernos español y venezolano que tiene décadas. Pero es ciertamente llamativo que justo en este momento de las relaciones internacionales se solicite la captura de este señor Guridi Saloña. Mientras tanto, Alejandro Rebolledo, magistrado del TCJ en el exilio, magistrado elegido por la Asamblea Nacional en 2017, señala que él sigue siendo magistrado, pero no del TCJ en el exilio. Explica su separación del TCJ en el exilio. Dice que su salida obedece a un distanciamiento gradual con la iniciativa, en principio concebida como foro político, cuando ésta comienza a producir decisiones inejecutables. Nunca salvó su voto en ellas, primero para no romper la unidad, pero sintiendo un creciente desencanto, según afirmó en una entrevista con Noticiero Digital. Señala Rebolledo que los 8 magistrados que se han distanciado ya de la iniciativa no representan una ruptura en la institución, y que él en lo particular sigue siendo magistrado, pero no forma parte de la iniciativa llamada TSJ en el exilio. Mientras tanto, María Corina Machado dice que el TCJ juzgó a Maduro por ladrón y la Corte Penal lo hará por criminal. El Tribunal Supremo de Justicia juzgó y condenó a Maduro por corrupto y ladrón, y la Corte Penal Internacional lo hará por criminal y asesino. Así lo ratificó este jueves desde Tobar, Estado Mérida, María Corina Machado, un día después de que 6 países remitieran a La Haya a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. 2 titulares más para ir a la pausa. El primero es una declaración de la fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional sobre la remisión de petición de 6 países para investigar a Maduro. Es un comunicado que dice:
el 8 de febrero de 2018 tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de una cantidad de comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la CPI, decidí abrir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela para analizar los crímenes presuntamente cometidos en ese estado parte, al menos desde abril de 2017, señaló Bensouda mediante un documento oficial enviado por la CPI. Específicamente, con arreglo al párrafo 1 del artículo 53 del estatuto, yo en calidad de fiscal debo considerar cuestiones relacionadas con la jurisdicción, la admisibilidad y el interés de la justicia para tomar esa determinación, señala. Y cierro con información de la Patilla. Información preocupante: ordenan acuartelamiento de fuerzas militares de Colombia. El Ministerio de Defensa de Colombia, a través del Comando General de las Fuerzas Militares, ordenó una resolución donde implica acuartelamiento en primer grado a todos los funcionarios militares del país vecino en la frontera con Venezuela, luego de que el gobierno bolivariano movilizó sus tropas hacia la frontera de Colombia. El principal titular de Últimas Noticias nos dice: 3.000 pacientes atendidos en barco chino, 300 personas al día son atendidas por médicos asiáticos. Y si necesitamos un barco chino para atender a 300 personas al día, no hay demostración, no hay comprobación más palmaria de que en Venezuela hay una crisis tremenda en salud. 6:45 minutos, vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas y @novoideas. Porque tus aparatos pueden volver a funcionar, recupéralos en Corporación Novo Ideas. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. En todas las empresas, recargar el tóner de las impresoras es un problema. Compuperiquito.com te lo resuelve. Recogemos tus cartuchos de tóner y los recargamos usando tecnología de vacío que no los daña ni los contamina. En apenas 24 horas te los devolvemos con plena garantía. Además, recargamos tus cartuchos de tinta por apenas 500 bolívares. Visítanos en nuestra página web compuperiquito.com, en Facebook Compuperiquito y en Twitter e Instagram en @compuperiquito, o llámanos al 0424-243-2949. En compuperiquito.com recargamos tus ideas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. 6:49 minutos, más informaciones sobre Maduro el Tolerante. Mentira, no son informaciones sobre Maduro el Tolerante, pero son informaciones que lo retratan.
Conatel ordenó el cierre de la emisora Radio Super 93.5 FM en Maracaibo. La medida por parte del ente regulador se debe a un presunto vencimiento de la concesión. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó el cierre de la emisora zuliana Super 95.3 FM debido a que la concesión estaría vencida. La sangría que ha hecho Nicolás Maduro y Hugo Chávez, con la radio venezolana es realmente de antología. Es peor que lo que se ha hecho en prensa y lo que se ha hecho en televisión, pero bueno, porque ellos saben que la radio es el medio que llega. Ellos saben que aquí, por ejemplo, a esta hora hay miles de personas escuchando mensajes, que la radio es compañía, saben tantas cosas y por eso la van defenestrando. Han convertido todos los diales de todo el país en verdaderos desiertos. Poco de radios chimbas, balurdas, con mala señal, poniendo todas la misma música. Bueno, eso es lo que hay hoy en el espectro radioeléctrico venezolano. No solo la sacaron de la frecuencia radioeléctrica, sino que se robaron los equipos. Publicó en su cuenta de Twitter el parlamentario Johnny Rajal. Aparentemente lo del robo de los equipos no es verdad, solo lo sacaron del aire. Por su parte, la también diputada a la Asamblea Nacional Olivia Lozano rechazó la situación y exigió respeto a la libertad de expresión. Sigue el ataque contra los medios de comunicación en Venezuela. Basta ya, escribió en su cuenta de Twitter. Piden a la banca límite de transacciones por punto de venta en mínimo 10.000 bolívares diarios. También solicitan a la banca revisar a los clientes que han quedado rezagados con el reciente aumento del límite de financiamiento a través de tarjetas de crédito. La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario instruyó a la banca pública y privada a establecer un límite mínimo de 10.000 diarios para las transacciones por puntos de venta, incrementar los límites para las transferencias electrónicas, pago móvil y retiros por cajeros automáticos. Esto lo hacen mientras el Banco Central de Venezuela le tira un aumento brutal del encaje bancario de 100% de todo lo que ingrese a partir de agosto a los bancos. Entonces las dos medidas son como incongruentes. Tú no puedes pedirle a la banca que aumente la liquidez y por el otro lado restringirle la liquidez. Nos dice 2001, así se ve una playa de Sucre afectada por derrame petrolero de barco trinitario. Este sábado circularon fotos de una playa de la localidad de Paria en el estado Sucre que fue afectada por el derrame de petróleo que se registró el pasado 23 de abril en Trinidad y Tobago y que ha afectado playas de Sucre y de Nueva Esparta. La información tiene fecha de hoy. Aparentemente está llegando a ese paraíso que son las playas de Paria un derrame petrolero de niveles salvajes. Y también sobre ese paraíso distópico que es el estado Sucre, batalla entre bandas mantiene a San Juan de las Galdonas en toque de queda. Este jueves se dio a conocer que en el poblado de San Juan de las Galdonas se presentaron fuertes enfrentamientos entre bandas rivales del narcotráfico. Vecinos de la entidad denunciaron que durante estos hechos han muerto varias personas, pero hasta ahora la información no ha sido confirmada con veracidad. Yo fui hace 10 años a San Juan de las Galdonas, me aventuré hasta allá, pasé de Playa Medina hasta allá y realmente lo que se veía en aquel momento ya era muy preocupante en términos del control del narcotráfico que tenía esa zona. No solo ahí, más al occidente también ya el control del narcotráfico en Sucre es un hecho que nos va a costar muchos años erradicar. Una situación preocupante. Mientras tanto, Alberto Federico Rabel, director de La Patilla, dice que los chantajes de Cabello no cambiarán su línea editorial. Rabel consideró en un comunicado publicado por La Patilla que Cabello actuó como juez de la causa. Además criticó que tampoco pudo explicar en qué consistieron las dolencias físicas y psíquicas que sufrió a causa de la divulgación de las informaciones dadas a conocer por medios internacionales sobre su persona. Colapsó vialidad en Las Minas, esto es en Baruta, por las fuertes lluvias. 27 de septiembre, el cierre parcial de una vía por su colapso y el desalojo de un ambulatorio fueron las medidas tomadas, esto es en Los Alias, la mañana de este miércoles por las autoridades del municipio de Los Alias tras los estragos causados por las fuertes precipitaciones registradas en la zona en las últimas horas. La alcaldía de Maracaibo apoyó a familia de pocos recursos en el sepelio de un ser querido. Este es el sonado caso del señor Ender Bracho, quien murió a los 39 años y al que tuvieron que enterrar en el patio de su propia vivienda porque no tenía la familia recursos para enterrarlo en un cementerio como correspondía.
Asesinaron de 6 disparos a funcionario del 6CPC en Miranda. Los delincuentes huyeron en una camioneta luego de cometer el crimen. Fue asesinado John Vázquez, quien recibió 6 disparos. Esto fue en Charallave. Policharallave y el 6CPC intentaron buscar a los delincuentes. Y finalmente también del Nacional, sepultadas madre e hija asesinadas el sábado en San Agustín del Sur. Antes de abandonar la zona, un menor de 17 años de edad partió la llave dentro de la cerradura de la casa para que no pudieran abrirla. En medio de una sentida manifestación de dolor fueron sepultadas Ingrid Josefina Vargas Sequeras, de 40 años, y su hija Jacbel Sofía Sequera Vargas, de 8 años, ultimadas el sábado en la noche en su residencia de La Ceiba, San Agustín del Sur. El funeral se realizó en el Cementerio General del Sur, donde amigos y vecinos de las víctimas se hicieron presentes. Humberto Sequera, padre de la niña, manifestó que su hija murió por asfixia, mientras que su madre, además de ser degollada, fue herida con un arma cortante. Yo no puedo imaginar el dolor que está sintiendo el señor Humberto Sequera. Desde aquí, toda nuestra solidaridad para con él. 6:55 minutos. 28 de septiembre de 2018, que este día, este fin de semana sean todo lo que ustedes esperan de ellos. Si Dios quiere, nos encontramos el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.